Dije text area o la caja de prompt y habíamos pulido estos componentes y lo que podemos hacer ahora es trabajar con la cajita de prompt. Entonces, todavía seguíamos tirando con colores que no eran definitivos y esto quiere decir que podemos coger el text area, que por el momento se va a llamar igual, y vamos a pulirlo. Dice Tam, voy a abrir la morada a la vez para comparar, ¿vale? Yo mientras tanto sigo currando. Text area. En el directo anterior, el número 141, había... voy a poner esto por aquí. Había actualizado el Action Row, que es un componente que utilizamos en el text area. Y creo que lo había actualizado bien. Vamos a ver. Vamos a probar. Si yo selecciono las dos instancias de Icon Button, no veo ninguna necesidad de hacer... Si yo reseteo las instancias, las reseteo, me las juego y vuelvo a configurarlas, aunque yo creo que está más bien, pero venga, lo voy a hacer otra vez. Total. Dije, esto es un componente que tiene un guión bajo delante para que no aparezca cuando esto funcione como una librería. Y dije, estas instancias se utilizan dentro del text area. Entonces, ahora mismo voy a coger las instancias de Icon Button que tenemos dentro y las voy a resetear, dije. Voy a ir uno por uno para no volverme loco. Reset instance. Ok. Aquí voy a coger la primera, que se llamaban tal cual. En esta le voy a poner un clip, ¿era? Paperclip. Y en la segunda usamos el icono, aquí tengo que corregir el nombre, el icono multicolor de Figma. Esto se queda así. Dice... Oh, aquí hay alguien nuevo. Misak. Próxima semana quiero empezar a aprender UX UI. Me despidieron del trabajo, así que ahora tendré tiempo de sobra. Ánimo, ánimo. Ánimo y a aprender. Bienvenido. Dice Tam, se nota la diferencia entre las dos plataformas y mucho más nítida la morada. Con total. Jacobo Díaz, también quiero aprender UX UI. ¿Dónde se puede? Tienes 1000 sitios, ¿no? Mientras que buscas un sitio para aprender, yo te diría que te sientes delante de tu ordenador y tires de YouTube y de webs para aprender. Y después complementas con lo que puedas aprender en un sitio, vamos a decir, organizado. Jacobo Díaz, vámonos, a ti te había leído ese momento. Iván Paya desde la plataforma morada. Buenas. Sí, se ve mejor por aquí. Correcto. Antonella Bustamante, hace 1000 que no vienes por aquí. Tarde pero seguro. Hola, hola. Kat Meza. También, hace 1000 que no vienes. Hola, Kat. Sí, Iván, veo que estás en la morada porque lo tengo en el multichat. Hola a todos, dice Tam. Lo que no estoy viendo con esto es la cantidad, bueno, no importa, la cantidad de gente que hay en la roja, pero no pasa nada. Dice Kaz, hace mucho no llegaba a tiempo a una transmisión, pues es el horario de siempre, así que aquí estamos. No sé si va a ser hoy muy, ¿cómo decirlo?, atractiva la actividad que hago, pero estoy ordenando cosas con las que estuvimos trabajando en las últimas semanas. Roja 7 ahora mismo, dice Tam. Gracias, Tam.
Venga, aquí también voy a hacer el reset de las dos instancias. Uy. Yo creo que hay gente que está mirando el config, ¿no? Si escucháis algo o leéis algo del config, contadlo por aquí que me gustaría enterarme. Venga, aquí le meto otra vez el paperclip y en la segunda el de Figma. Yo creo que esto ya lo hice, pero no importa. Lo mismo. Reset. Tenemos el micro. Aquí es el arrow. Perdón, aquí vamos a hacer el reset también. Que no lo hice. ¿O sí? No, sí, ya lo hice. Lo que pasa es que es el icono por defecto. Correcto. Se lo voy a dejar entonces. Y esto se ve así porque está con el 50% de opacidad, porque está no habilitado. Correcto. Aquí. Vamos aquí. Hago el reset otra vez. Aquí le meto las... Ya no recuerdo cómo se llamaban. Stars no eran. A ver, vamos a ver. Tenía un nombre raro el que le había puesto Material. Y se llaman... Creation. Que me pierdo. El otro día, bueno, ayer me acordaba de ti, Tam, porque pensaba en ti, porque estaba usando una aplicación de el rubro en el que tú trabajas y estaba disfrutando como usuario una UX exquisita. La verdad es que algún día me gustaría comentarla contigo. En la UX Talk podemos hacerlo, si quieres. O en algún chat un día. Pero me gustaba bastante. Evidentemente no voy a decir nada más. Dice, Juan, tenemos que hablar de esa aplicación. Sí, sí, sin problema. Hablaremos. Venga, esto no lo voy a tocar, así que queda así. Ahora, lo que voy a hacer es... Voy a ir a Textaria y haré un reset. Si hace falta, parece que no, pero lo voy a probar igual. Yo hago un reset instance. Vale. Le hice el reset instance y ha perdido el comportamiento, o mejor dicho, la posición absoluta. Sí. La voy a activar otra vez y la voy a pegar. Estaba a 16 píxeles del margin bottom de el text area. Lo voy a llevar así. Aquí hay 8, 16. La constraint están perfectas. Está hacia abajo y left right para que se ajuste al ancho del text area que la contiene. ¿Hago lo mismo? Pues voy a hacer lo mismo. Para quedarme tranquilo. Un 2, estoy a 16 con las mismas constraints. Y aquí voy a hacer lo mismo y lo voy a dejar tal cual. Ok, aquí tenemos la... el enable, correcto. Tenemos conexiones en este... Tenemos conexiones. ¿Vamos a probarlo? Pues vamos a probarlo. Yo no sé si tú me dijiste, Tom, creo que no me dijiste nunca, en qué... ¿Cuál es la aplicación con la que tú trabajas a diario? Pero tampoco la digas aquí. Pero cuando estaba usando la aplicación,
me pregunté, le voy a preguntar a Tam cuál es la suya. No lo voy a decir correcto. Lo sé, lo sé. No lo digas, no lo digas. Vale, lo que voy a añadir también aquí es lo siguiente. Por lo menos le voy a poner los estados aquí al lado. Default, dije over y fillet. Un componente más que está por lo menos pulido y tengo unas ganas de empezar a poner colores buenos. Tokens de color que tenemos que crear. Uy, qué susto. El Duolingo. Ok. ¿Qué otra cosa podemos ir organizando? Veamos. Tenemos el text input, el botón, el chip, el icon button y los elementos que hay en el text area. Vale. Aquí tenemos una icon button test. Esto es un test que hicimos para lo que es el light y dark mode, que al final no vamos a utilizar. Me lo voy a cargar esto directamente, lo elimino. Aquí tenemos un ítem sidebar. A lo mejor podemos toquetear el sidebar. Ya, claro, estamos usando elementos que tenemos aquí. Ok. Tenemos aquí el sidebar. Tenemos dos. ¿Y por qué tenemos dos? Ya debería ver los directos anteriores. Antonella dice, ¿por qué no lo dicen? No entiendo. Por una cuestión de privacidad, supongo, Antonella. Supongo que es por eso. Bueno, yo creo que es por eso. Bien. Venga, aquí tenemos sidebar. Creo que voy a eliminar esta. Claro, no, esta era la primera versión. Lo que pasa es que yo terriblemente dejé el mismo nombre. Es horrible esto. Y los que estamos usando en los prototipos, yo creo que es la segunda, la que tiene el avatar. A ver. Correcto. Si me voy a oculto el overlay por el momento y me voy al componente padre o principal, perfecto, sí, me voy a esta. Entonces, esta la voy a eliminar directamente. Sí, esta tenía el avatar aquí y en realidad nuestra herramienta evolucionó y tiene el avatar por aquí. Yo no sé por qué está viéndose en este mundo, en realidad. Algo ha cambiado. Pero bueno. A ver, Antonio Bravo, muy buenas. Travis. Dice Antonio. Ah, pensé que hablaban de una plataforma. No. Que utilizábamos para trabajar. Bueno, no, es una aplicación. Yo le estaba diciendo a Tam que ayer estaba utilizando una aplicación del rubro en el que ella trabaja y estaba disfrutando de la UX que tiene y dije, se lo voy a comentar a Tam. Bueno, bien, sé que el sidebar que acabo de borrar es el correcto. Entonces, me quedo con lo que es el ítem sidebar, que también es un elemento, un componente oculto, que es este que usamos aquí. Esto es un icon button, que igualmente voy a resetear porque seguramente estará un poco viejo, creo, o no. El botón igual, venga. Tenemos el tooltip, que lo podemos dejar. El tooltip lo voy a coger y me lo voy a llevar aquí. Es minúsculo, pero es. Todavía no le voy a poner ningún tipo de leyenda porque hay uno solo, así que es un... Y tenemos esto que... esto era la leyenda del prom, que ya nos sirve aquí. Teníamos
el header group, que es esto, y el banner, que es una caja así provisional que se va a quedar. Esto me lo traigo por aquí. Y si aquí tengo el... Como veis, estoy haciendo un poquito de orden, ¿eh? Venga. Vamos a hacer aquí sidebar. Aquí le voy a poner el mismo nombre que tenemos aquí, que pone item sidebar. A lo mejor a estos elementos habría que hacerlos con un título más pequeño, pero bueno, ya le daré cariño. Header group y banner, también oculto. Uy. Por ahora esto lo dejo, aunque está hecho aquí como un componente, creo que lo voy a hacer, porque era un poco... El comportamiento era un poco tosco. Y creo que eso se puede simplemente prototipar de otra manera, incluso con el V0, y que sea mucho más real. Y no hace falta meterlo aquí. Pero vamos poco a poco. Bien. Header group no hace falta resetear nada. Banner tampoco. El item sidebar tampoco. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Por lo menos lo voy a ordenar un poquito. Si esto es el header group, voy a meterlo por encima del item sidebar. Enroque de componentes. Dice Tam, estoy casi segura de que sé qué app es, pero eso lo dejaremos para otro momento. Juan, ay, me intriga. ¿Tú crees? Si te digo... A ver, dime qué colores tiene el logo. Dime qué colores tiene el logo, a ver si vamos bien. Voy a abrir un momento Discord. Todo sigue bien. En la morada pone que hay 2 personas. A ver, a ver. ¿Se abrió Discord o no? Sí. Vale. Ramón, muy buenas, Ramón. ¿Qué pasa? Hoy hemos hecho una prueba en la morada que fue muy curioso. En la prueba el stream no se veía en negro, pero después cuando lo corté quedó grabado. Iván otra vez por aquí. Oh, muy buenas, Iván. Vale. Y Ramón, lo que hicimos durante esa emisión de prueba fue cambiar el bitrate de OBS, de 10.000 lo puse en 6.000 y automáticamente se empezó a ver. Lo que pasa es que, esto a lo mejor tú lo controlas, en la morada se ve con muchísima calidad, a pesar de tener 6.000 de bitrate, y en la roja ya no tiene los 10.000 que usaba antes y se ve un poco peor. Dice Tam, el fat icon de la web es negro con fondo blanco. Sí, Tam. Sí. Sí. Estoy haciendo experimentos con ese servicio. Experimentos totales. Pero la aplicación me gustó mucho. Lo sabía, dice Tam. Supongo, no lo sé, corrígeme. Supongo que entre... Por ejemplo, a mí en mi rubro siempre hablamos de competidores y siempre tenemos como referentes, ¿no? No lo sé si si te pasa lo mismo a ti o a vosotros.
pero tiene cosas que me parecen que están muy bien. Y y la web también me gusta. Lo que pasa es que disfruto más la aplicación móvil. Venga, voy a empezar a resetear cositas aquí. Sebastián dice, ¿V0? No estamos hablando de V0. Claro, Sebastián piensa en V0 porque estamos hablando de un icono, fat icon, un fab icon, perdón, que es negro con el fondo blanco. Dice Tam. Yo lo hago también. Necesitas saber el mercado que hay, además de los usuarios, por lo tanto, las analizo todas. Claro, correcto. Sí. Sí, hacemos lo mismo, Tam. Cada uno en su terreno. Bueno, dije, reset de cositas. Aquí teníamos 3 sidebar porque tenemos un sidebar en estado colapsado, over y expanded. Sebastián dice claro. Sí, correcto, Sebastián. Correcto. 3 personas en la morada, no me lo puedo creer. Pues, si te has conectado, bienvenido o bienvenida. Iván dice benchmarkeando. Completamente. Bueno, reset. Cojo el icon button, reseteo, pero creo que no hace falta, pero yo reseteo igual. ¡Pum! No ha cambiado. Le voy a poner, sí, el icono de... ¿Será message? Chat. Correcto. Chat plus outline. Hago lo mismo aquí, que no hará falta, pero lo hago, porque soy un... desconfiado, y de paso seguimos haciendo la prueba con las 2 plataformas. Aquí, el botón este, nuevo diseño UX, el copy es terrible. También hay que pulir cositas aquí, pero bueno. Lo reseté, ¿no? Hice un reset all. Un reset instance, sí. Pues sí. Vale. Este también. Aquí estoy viendo, a ver si está el componente. Go to main. Vale, lo está haciendo bien. Me voy otra vez a sidebar y lo reseteo. Lo que pasa es que veo algo extraño. Si yo me voy a este icono, que es el terciario tamaño LG, y pone que el icono que hay en su interior es de 24 por 24. O quizás yo lo estoy forzando. A ver. Es de 20. Entonces yo ahora me voy a el componente principal, el icono debe ser de 20. Correcto. Esa instancia estaba modificada. A ver, vamos a hacer lo siguiente. No me acuerdo por qué lo agrandamos. Supongo que nos chocaría el tamaño que tiene. Voy a cambiar el instance. Arrow collapse left. Se queda así. Si nosotros... Vamos a ver cómo funciona este prototipo que hace 1000 años que no lo ejecuto. Lanzo. Y no entiendo por... ¿Será que esto cambió? Tenemos 1600. Esto debería estar aquí. ¿Están todas cambiadas? No, ¿veis? Esto tiene 1600 y no sé por qué se cambió. A ver, si yo oculto un momento el overlay y miro las constraints de... Están bien. Estoy probando que si cambio el ancho, siempre se van a mantener en el mismo sitio. Correcto. No sé. Lo vuelvo a dejar aquí. Activé el overlay. Perfecto. Teníamos el overlay porque estábamos jugando con modal. Y aquí, a lo mejor es que este fue el primero y no sé por qué lo tenemos así. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de ver
Aquí también, aquí también. Claro. Bueno, vamos, digo. Y aquí también, no me lo pongo, están todas mal, salvo en estas. En estas sí voy a coger. A ver, aquí ya empezamos con lo bueno. Yo puedo coger y entrar al chat y eliminar. No lo voy a nombrar. A este. Estáis viendo que hay algo un poquito raro, ¿no? Si yo me voy a la plataforma, al gestor de. Voy a hacer un momento, una cosa, un segundito. Un momento. Esto no lo estáis viendo vosotros, correcto. Creo que a la plataforma morada todavía la tengo que configurar bien para que no haya visitas inesperadas. Ya me entendéis. Si yo cojo a gestor del stream, correcto, y me voy aquí, yo aquí seguramente debo poder hacer algo, ¿no? Pues no. O yo no lo controlo. 5 espectadores pone que hay. ¿Cómo hago para...? Un segundito, editar atajos. Pues lo voy a tener que dejar y luego ver qué cojones hago. Pero no me convence esto. Sí, solo para ti. Y yo... A ver, un momentito. Yo lo estoy bloqueando. Lo bloqueo. Pero no sé si se ha eliminado. Creo que no. Lo he bloqueado. Sí, lo he bloqueado, pero... Mercedes, tanto tiempo. Hoy viene mucha gente nueva. Bueno, no, ya casi eres nueva, Mercedes. Porque hace 1000 años de verdad que no vienes. Pero bienvenida, de verdad. Qué gusto verte otra vez por aquí. Puedo hasta vetarlo. A ver, lo veto. Pum. Ahora dices, Mercedes. Tam, dices, ahora sí porque mensaje eliminado. Ok. Pone mensaje eliminado. Sin embargo, yo en el chat que estoy viendo aquí, todavía lo veo. Pero bueno, da igual. Si se ha eliminado, perfecto. Vale. Pues ya... Aquí Iván ponía, creo que no te había leído, Iván, perdona. Pone, Iván, corrección 4. Vale, corrección 4 los espectadores. Ahora ok. Vale. Dice Juan Camilo. Juan, ¿no te gusta el fútbol? No me gusta para nada el fútbol. Me parece que... Me voy a callar. No me gusta para nada. Qué pregunta, Juan Camilo, más extraña. No sé por dónde vas. Pero no me gusta para nada. Bien, decía. Quería coger ocultar un overlay de por aquí y ver a qué distancia estaba. Estaba a 16 píxeles el avatar y seguramente el icon button de... Correcto. Entonces voy a ir al overlay y voy a empezar a ordenar también estos, vamos a decir, protodiseños. Los tiro a... Perdón.
Si estuviese Tomás aquí me diría, usa los atajos de teclado. Ya lo sé, amigo. Estoy a 16, las constraints se quedan así. Arriba y a la derecha, y aquí es abajo y a la derecha. Perfecto. Entonces, ahora podría utilizar, sí, lo digo bien, el tema de el multi-edit, ¿no? O la selección múltiple. Si cojo el avatar y cojo el icon button, correcto, y selección múltiple, correcto. Están todas estas seleccionadas, las de esta sección al menos, bien. Puedo, a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar por el avatar, hago la selección múltiple. No me deja ahora. Avatar. Y cuando elijo esto, sí. Qué extraño. No tengo ni idea. Venga, lo hacemos igual, así, como estaba antes. Lo voy a hacer a mano, como antes. Si yo está pegado, 1, 2, están 16, perfecto. Lo mismo voy a hacer aquí. Cojo avatar, icon button, se seleccionan todas. Ojo, que aquí estas las voy a deseleccionar y solamente me voy a quedar con estas. Bueno, con esto, el general también, aunque no está en construcción, vamos a decir, pero lo dejo así. Dice Tomás seguro que está con la config, seguramente. Porque en la prueba de las plataformas estuvo. Vale, 1, 2, listo. Lo dejé bien. Y, ¿por qué quería hacer esto? Porque quería probar este prototipo. Aquí hay que ordenar cosas, ¿eh? O tirarlas a la basura. Si lanzo este prototipo, perdón, ¿cómo? Así. Vale. Aquí tenemos, esto es viejo, pero bueno. Teníamos el estado over. Y esto es lo que quería quitar. El tooltip no me interesa mostrarlo así aquí. Esto funcionaba bien. No me interesa mostrar el tooltip porque eso prefiero prototiparlo con V0 como dije. Cojo el componente. Voy a componentes. Item sidebar, correcto. Que lo tenemos aquí. Y en este estado over, vamos a ponerle over. Aquí, esta es otra cosa que tengo que hacer. Bueno, que tenemos. Renombrar bien. Cuidar la consistencia en los estados. Por el momento le voy a poner over. Y aquí no me interesa tener el tooltip. No me interesa. Se elimina. Y si me voy al prototipo ya no se ve. Vale, perfecto. Ya lo prototiparemos bien. Esto lo dejo por aquí ahora. Veo que el botón no tiene conexiones entre los estados. Juraría que sí. Porque el icon button sí. Bueno, sí, pero no sé por qué este no. Yo sabía que había algo raro en ese botón. ¿Sería un botón viejo? Hostia. ¿Botón? Esto está raro. Lo quito ya. Veamos. Botón. Ah, es que no es un componente. Es un... Por Dios. Con razón. Bien. Cojo un botón. Y ahora mismo... Lo voy a soltar tal cual aquí. Es del mismo tamaño. Y voy a configurarlo como quiero. Vamos a poner este copy que es provisional, pero... No es bonito, pero por lo menos tenemos así, igual, nuevo diseño UX, oculto el icono derecho y en el izquierdo, a lo mejor no hace falta tener icono, ¿no?
A lo mejor no hace falta. Por ahora se queda así. Esto lo elimino y ahora sí. Ahora sí. A lo mejor el LG es como demasiado grande, ¿no? Si le meto un MD, quizás está un poco mejor. No puedo con el copy. Pero bueno, vamos a probar ahora el prototipo. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Va creciendo. Y esto, tenemos el estado over de la caja de PROM, los over de los iComputos, cliqueamos, se activa y aparece lo que podría ser un PROM, y sí, también se activa el botón de enviar. Nicolás Altamirano. Altamirano, le leí bien. Muy buenas tardes, Juan. Vengo siguiendo todos los directos on demand. Bienvenido, Nicolás, y gracias. Saludos desde Argentina. Saludos desde Málaga. Nicolás, ¿es la primera vez que te conectas en el chat, Nicolás? ¿Puede ser? Por cierto, ¿eres el Nicolás que dejó hoy un comentario en la plataforma roja y que le respondí? Porque hoy hay un Nicolás que dejó un comentario sin contexto, lo que siempre pido. Entonces, me decía ese Nicolás, que no sé si eres tú, ¿eh? A lo mejor te estoy regañando malamente. Y decía, ¿por qué no funciona el botón en el aire, ¿no? Como si yo estuviese delante de su pantalla? Entonces, a esa persona, como a las demás, lo que le digo es, tenemos una comunidad en Discord, que es esta. Leyendo ese código QR entráis o escribiendo juanpol.com/Discord. En esta comunidad, como digo, todos los días estamos hablando de UX, de UI, y ahí hay distintos canales donde hacemos preguntas y respondemos. Y también los días jueves hacemos la UX Talk, que es una charla de voz. Quien quiere se enciende la cámara y se deja ver. Y ahí estamos 1 hora y a veces más charlando de los temas estos que tanto nos gustan y de otros a veces también. Aquí hay gente en el chat que sabe que hay temas que poco tienen que ver con nuestro UX y UI. Pero bueno, siempre es interesante. Mercedes dice, somos 16 y solo el vídeo tiene 7 likes. Gracias por la información, Mercedes. Dadle un like más, por favor. Darle un like más. Pero somos 16 en la roja. Qué bueno, qué bueno. Lo que veo es que Restream así como me muestra la cantidad de personas en la morada, en la roja no me lo muestra. No me termina de convencerlo del Restream, ¿eh? A lo mejor tengo que buscar alguna alternativa o probar abrir 2 OBS y enviar los dos streams. Uno a la morada y uno a la roja. Y cada uno con su bitrate. Es otro experimento. Venga, sigo. Os retomo. A ver, ¿cuánto tiempo? Tenemos ya... Bueno, vamos con 41 minutos. Vamos bien. Va lenta la cosa, pero para la prueba está bien. Esto también funciona. Vamos a ver qué pasa con el botón, con el icon button de la ayuda. El color me chirría un poco, ¿eh? El color me chirría un poco y a lo mejor tenemos que resetearlo. Esto que me estoy pensando, esto que comentamos sobre la app, a lo mejor lo podríamos hacer como un ejercicio más veces. Quiero decir, que podríamos analizar un producto o una aplicación o un sitio web. Encontrar y ver qué cosas nos convencen, qué cosas no, qué cosas podríamos mejorar. Creo que puede ser interesante. Venga, aquí hacemos un reset por las dudas. Es que no sé si esto está...
No, tiene ese color porque está usando Restore Component. A ver. Aquí estoy usando un icono que no es. Está por aquí, perdido. Vale, esto sí lo tengo que corregir, correcto. Sí. Esto era cosas muy viejas. Entonces aquí lo voy a... Bueno, aquí ya estoy usando un Icon Button, entiendo. Si lanzo esto, en teoría, ¿funcionará ya con su over? No. Vamos a lo siguiente. Icon Button, correcto. Esto es de la época de aquella... Lo cambio por este, que es el bueno. Ahora esto va a estar bien. Voy a coger y en lugar de un primario sería el secundario. Sí. Ahora sí, ahora me convence. Ahora es el bueno. Y lo que podría ser, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Porque hay un montón más para cambiar. Yo es verdad que aquí ya podría... no me acuerdo cómo era el icono, cómo se llamaba el icono de la... no me acuerdo. Vamos a tirar de la fuente. Vamos a ir a los componentes iconos. Y dice... Tam. Juan, me parece buena idea. Además, creo que todos los perfiles UX analizamos muchas apps. Y webs, sean del sector en el que trabajemos o no. Correcto, me parece muy interesante. Sí, buena propuesta, dice Bam. Pues lo haremos. A lo mejor lo podemos hacer en algún directo. Sí, porque estaba pensando en la UX Talk, pero en los directos creo que puede ser interesante. Help, joder. ¿Cómo puede ser que no me acuerde de eso? Yo aquí lo puedo poner tranquilamente. Coger esto y le meto una instance. Vale, bien. Me gusta más. Es verdad que aquí está un... ¿Qué pasa si en lugar de usar un secundario le meto un terciario? Este ya me convence más. Creo que por ahora le vamos a dejar un terciario, mientras no tengamos colores. Y lo que quiero es, vamos a ver. Yo voy a coger, estoy dentro de la sección mis paletas, ok. Si cojo el Icon Button, hago... Al final lo podía hacer. Vale, los tengo todos seleccionados estos. Y ahora, aquí hago el cambio por este Icon Button al bueno. Lo cambio, bien, elijo un terciario y le cambio, bueno, no le cambio, se lo cambio por las dudas. Pero en teoría debe haber quedado bien. Evidentemente aquí se va a ver poco porque tenemos el overlay, pero sí, se ha corregido.